Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se los dejo ahí, vamos con el capítulo. High School DxD. Devorador de vitalidad fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 5. El retorno del portador carmesí. Ecos en la tierra. El amanecer sobre Kuo nunca había sido tan silencioso. Las aves no cantaban. El viento apenas soplaba. Era como si el mundo contuviera la respiración, temiendo nombrar aquello que había regresado. En el tejado de un edificio abandonado, Issei Youdou observaba el horizonte. Sus ojos, antes marrones y cálidos, ahora brillaban con un fulgor carmesí y dorado que parecía atravesar la realidad misma. Su cuerpo no irradiaba energía y sino armonía, una frecuencia que hacía temblar el aire a su alrededor. Han pasado y semanas, tal vez siglos, susurró con calma. Difícil saberlo cuando uno deja de pertenecer al tiempo. Drake se manifestó como una forma etérea tras él, un dragón hecho de luz roja y sombras doradas. Has regresado al mundo, pero este mundo ya no es el que dejaste. Las fronteras entre los reinos están debilitadas. Cielos, infiernos, y planos antiguos se cruzan sin permiso. Entonces el caos me ha estado esperando, respondió Issei, con una sonrisa que no era ni cruel ni amable. ¡Qué detalle tan hermoso! El suelo bajo sus pies tembló. A lo lejos, una torre de energía azul se alzó en el cielo. El sello de Serafall Leviathan. Y más cerca, en el centro de Kuo, Issei sintió algo familiar y un fuego contenido. Ría si sigues viva. Su voz fue apenas un suspiro. Bien. Así será más interesante. El viento trajo ecos de oraciones y conjuros. Las iglesias estaban movilizadas, los clanes demoníacos en alerta, los ángeles caídos reunidos bajo las órdenes de Azazel. Todos sentían la misma vibración. Un poder que no pertenecía a ningún orden conocido. En una catedral al norte de la ciudad, Azazel analizaba la energía desde su laboratorio improvisado. Las pantallas mostraban lecturas imposibles. Picos infinitos, fluctuaciones en la realidad cuántica del plano mágico. Esto no es magia y ni poder divino, murmuró, boquiabierto. Es algo que se autoequilibra. ¿Qué significa eso? Preguntó Aquino, de pie junto a él, con los ojos preocupados. Significa que si tratamos de destruirlo, el universo mismo podría resistirse. Un silencio denso llenó el lugar. Rías, aún débil, se apoyaba en una pared. Su energía demoníaca tardaba en recuperarse del último enfrentamiento con Issei. ¿Entonces sí es él? Preguntó, con voz temblorosa. Sí, respondió Azazel, sin apartar la vista del monitor. El Sekiryutei. Pero ya no es el Issei Youdou que conociste. Rías apretó los puños. Lo detendré. ¿Detenerlo? Azazel la miró con una mezcla de ironía y tristeza. Ni los dioses pudieron hacerlo. Lo único que podemos hacer y es entender qué quiere. Mientras tanto, Issei caminaba por las calles de Kuo. A su paso, las luces se encendían y apagaban. Las flores marchitas florecían de nuevo solo para desintegrarse segundos después. El equilibrio absoluto. Creación y destrucción al mismo tiempo. Los humanos comunes no lo notaban. Para ellos, solo era una sensación inexplicable, un escalofrío sin motivo. Pero los seres mágicos y esos sí sentían su presencia como una presión constante en el alma. ¿Portador, y qué harás ahora? Preguntó Drake. Nada y aún. ¿Nada? He estado en los confines del todo y el vacío. He comprendido lo que significa ser. Pero comprender no es lo mismo que actuar. ¿Entonces esperas? No. Observo. Issei alzó la mirada. El cielo se oscureció durante un instante, y un relámpago descendió desde lo alto. De él emergió una figura. Alas blancas y negras entrelazadas, ojos de fuego azul. Era Valí Lucifer. Sabía que no estabas muerto. Y yo sabía que no podrías resistirte a venir, respondió Issei, con una leve sonrisa. Ambos se miraron en silencio, sin necesidad de más palabras. El aire entre ellos vibró. Drake y Albion resonaron a través de sus portadores. El rugido de dos dragones eternos se escuchó en todos los planos. Ha llegado el momento del reencuentro. Valí dio un paso adelante.
El universo cambió por tu culpa. Las leyes que lo sostenían están colapsando. Y eso te molesta. Me intriga. Pero también me obliga a probar algo. Si eres un dios o un error. Issei lo miró fijamente. Entonces ven, Lucifer. El equilibrio no teme al caos. Lo alimenta. El primer impacto sacudió la tierra. Balí se lanzó con una velocidad imposible, su puño recubierto del poder de Albion. Issei lo detuvo con una sola mano. No hubo sonido, solo un destello de luz. La energía de Balí fue absorbida y devuelta en forma de impulso. El suelo se fracturó, pero el espacio se regeneró al instante. ¿Qué demonios eres? Gruñó Balí. Soy lo que viene después de la respuesta, replicó Issei, avanzando. El aire se volvió pesado. Los dragones dentro de ellos rugían con fuerza ancestral, recordando batallas que habían tenido lugar antes de los mitos. Raig habló entre los rugidos. Hermano, y el equilibrio no destruye. Enseña. Issei levantó su mano, y el poder escarlata se fusionó con un brillo dorado. No era un ataque. Era un código, una frecuencia que hacía vibrar las partículas de la realidad. Balí cayó de rodillas. Su armadura se desvaneció. No estaba herido, pero su energía había sido y devuelta, purificada. ¿Por qué no me destruyes? Preguntó, jadeando. Porque el equilibrio no necesita venganza, respondió Issei. Solo justicia. Balí bajó la mirada. Por primera vez, comprendió que su rival ya no era un oponente y sino algo más grande. Entonces, ¿qué eres ahora, Issei Youdou? Soy el principio del final y el fin de todos los principios. El cielo volvió a abrirse, esta vez con una luz blanca que hizo temblar la tierra. Desde los planos divinos, una voz resonó. Issei Youdou, y el Creador te convoca. Raig guardó silencio. Issei sonrió levemente. Veo que incluso los dioses tienen miedo de lo que entienden demasiado tarde. Y, sin mirar atrás, ascendió en un haz de luz carmesí, dejando tras de sí solo un eco, una frase que flotó en el aire y se grabó en la conciencia de todos los seres. El fuego del equilibrio no quema y enseña. La asamblea de los eternos, el ascenso fue silencioso. Ni fuego ni viento acompañaron a Issei mientras cruzaba los cielos. Solo la vibración de su propia existencia, expandiéndose más allá de las capas del espacio. El aire se volvió cristal, el tiempo se detuvo, y el color mismo pareció temer mirarlo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en ningún lugar que los mortales pudieran nombrar. Frente a él se extendía un anfiteatro colosal, construido no de piedra, sino de luz sólida. Sobre sus gradas se sentaban las entidades supremas, ángeles primordiales, demonios ancestrales, y los dioses de todas las eras. El Creador no estaba visible, pero su presencia era innegable, como un pulso detrás de la realidad. Así que este es el tribunal del todo, murmuró Issei, cruzando los brazos. Qué curioso, y todos los que juzgan alguna vez temieron ser juzgados. Un murmullo recorrió la asamblea. Miguel, el más puro de los arcángeles, se levantó. Su resplandor era tan intenso que el aire se quebraba en líneas de luz. Issei Youdou, portador del fuego escarlata, destructor del vacío, y su voz retumbó. Has alterado las leyes que sostienen la creación. No las alteré, replicó Issei. Las liberé de sus cadenas. Lucifer, con una sonrisa helada, apoyó los codos sobre el trono de sombra donde descansaba. Liberarlas, dice. Casi suena poético, si no fuera por la cantidad de realidades que colapsaron mientras liberaba. ¿Temes al cambio, Lucifer? Preguntó Issei, con serenidad peligrosa. No respondió el demonio. Pero temo a quien no distingue entre cambio y aniquilación. Las voces comenzaron a elevarse. Los dioses discutían entre sí, sin acuerdo. Algunos veían en Issei un error cósmico, una grieta peligrosa que debía ser sellada. Otros lo veían como el cumplimiento de una profecía que incluso el Creador había callado. Raig habló dentro de su mente, con tono cauteloso. Portador, aquí nada es lo que parece. Ellos no buscan justicia y buscan certeza. Y la certeza, susurró Issei, para sí es el mayor enemigo de la evolución. En ese momento, una figura apareció en el centro del anfiteatro. Un hombre de cabello blanco, túnica de oro y ojos tan profundos que reflejaban todas las edades. Su sola presencia hacía vibrar el suelo. El Creador. Todos los presentes se inclinaron, excepto Issei. El silencio fue inmediato, tenso, sagrado. Issei Youdou, dijo el Creador, con voz que no provenía de su boca, sino del universo entero. Has cruzado límites que incluso los arcanios respetaban. Y sin embargo, respondió Issei, tranquilo, sigo aquí. ¿Sabes lo que eso significa? Que no fui creado por tu mano y sino por la necesidad de lo que vendría después. Un relámpago dorado recorrió la sala. Los dioses reaccionaron, alarmados, pero el Creador levantó su mano y el silencio regresó. Hablas como si comprendieras el propósito del todo. No lo comprendo. Lo vivo. ¿Y qué crees que eres? Soy la consecuencia de tu silencio. El Creador observó a Issei durante un largo instante. No había ira en su mirada, solo una curiosa melancolía. Entonces, dime, ¿y qué harás ahora que posees el poder de decidir entre el ser y el no ser? Nada, dijo Issei. ¿Nada? El equilibrio no actúa por deseo. Solo responde.
Lucifer soltó una carcajada. Vaya. Hasta los dioses del caos tienen excusas. Issei giró lentamente la cabeza hacia él. Por un instante, toda la sala se tiñó de rojo. Lucifer dejó de sonreír. Sintió que algo lo observaba a través de Issei, algo más viejo que cualquier infierno. Cuida tus palabras, Lucifer. Mi fuego no castiga y revela. El creador se levantó. Entonces, Issei Youdou, heraldo del ciclo, portador del fuego escarlata, custodio del vacío, y te haré una pregunta que decidirá tu destino. El aire se volvió denso. Las estrellas visibles más allá del anfiteatro dejaron de moverse. ¿Crees que el universo aún necesita un dios? Todos contuvieron el aliento. Rías, Aquino, Azazel, los arcángeles, los demonios, incluso Draghi esperaban la respuesta. Issei bajó la mirada. Luego, alzó la vista hacia el infinito. No dijo finalmente. El universo no necesita un dios. Necesita conciencia. Un murmullo recorrió la asamblea. El creador no habló. Solo asintió y sonrió, por primera vez en eones. Entonces, Issei Youdou, tu juicio ha terminado. A partir de hoy, serás libre de recorrer el todo, pero no tendrás trono, ni reino, ni seguidores. Serás el observador del equilibrio. El fuego que arde sin dominar. Issei inclinó la cabeza, en un gesto de respeto. Acepto. El creador extendió su mano, y una chispa de luz descendió hacia Issei. Era un sello, no de obediencia, sino de reconocimiento. Un contrato entre la existencia y su testigo. Entonces, ve. El todo te observa. Cuando Issei regresó al plano mortal, una nueva era comenzó sin que nadie lo notara. Los vientos cambiaron de dirección, los mares callaron durante un día, y las estrellas brillaron con un matiz rojo y dorado. En las sombras de un callejón, Issei sonrió. El juicio terminó pero la historia apenas empieza. Drake respondió, con tono grave y satisfecho. Y tú la escribirás, portador. Línea por línea. El observador y la llama dormida. La noche cayó sobre Quo con un silencio distinto. No era el silencio de la calma, sino el de algo que espera. Los edificios parecían respirar, las farolas temblaban, y el aire cargaba una energía que los sentidos humanos no podían describir. Desde un tejado alto, Issei Youdou observaba todo. Ya no había fuego en sus ojos, ni aura, ni poder desbordado. Solo quietud. Una quietud tan profunda que incluso los demonios que patrullaban la ciudad preferían no mirar en su dirección. Drake habló en su mente con un tono diferente, casi reverente. Has cambiado, portador. Ya no eres el mismo que buscaba fuerza. La fuerza es un ciclo, respondió Issei sin apartar la vista. La obtienes, la usas, la pierdes y luego te das cuenta de que lo único que permanece es lo que eliges mirar. ¿Y qué ves ahora? Un mundo que se rehace a sí mismo cada día. Y yo soy su espejo. El dragón guardó silencio. No había nada más que agregar. Abajo, Rias Gremory reunía a su grupo. Aquino, Kiba, Asia, Shenobia y Koneko esperaban sus órdenes. En la mesa del club, había informes de energía inestable y anomalías mágicas que se expandían desde el monte Fuji hasta el mar interior. No puede ser coincidencia, dijo Rias, frunciendo el ceño. Todo comenzó justo después de aquel resplandor rojo en el cielo. ¿Crees que fue Issei? Preguntó Kiba, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé. Pero si fue él y entonces no es el mismo que conocimos. Asia bajó la mirada, apretando sus manos con tristeza. Siento que y su corazón cambió. Ya no lo siento cerca. Tal vez, murmuró Rias, porque ya no pertenece a este mundo. Las palabras pesaron en el aire. Aquino, por primera vez, no sonrió. Entonces, ¿qué hacemos? Lo observamos, respondió Rias. Si de verdad es él, no debemos enfrentarlo y todavía. En otra parte de la ciudad, Azazel encendía un cigarrillo mientras miraba las lecturas de sus dispositivos. El humo formaba patrones en el aire que se distorsionaban antes de disiparse. Interesante, y murmuró. No hay fluctuaciones mágicas normales, pero el espacio-tiempo está respondiendo a su presencia. Como si la realidad misma y se reacomodara para no colapsar. Shemachai, su viejo compañero, lo observaba desde la distancia. Eso suena como una paradoja. No, corrigió Azazel. Suena como una advertencia. Mientras tanto, Issei caminaba entre las calles vacías de Quo. Cada paso parecía resonar no solo en el suelo, sino en algo más profundo, las raíces mismas del mundo. A su alrededor, los árboles parecían reverdecer, los perros dejaban de ladrar, las sombras retrocedían. Pero en su interior, el fuego escarlata seguía ardiendo, oculto, esperando un motivo. Portador, ¿por qué no intervienes? Preguntó Drake. Porque cada acción crea una reacción. Y cada reacción y distorsiona el equilibrio. Exacto. Entonces, ¿y solo observarás mientras otros luchan, mueren y sufren? Observar no significa indiferencia. Entonces, ¿qué significa? Esperar el momento en que el cambio sea necesario. Drake no respondió. Pero en el fondo, comprendía algo que Issei aún no decía en voz alta. Esperaba no un motivo y sino una amenaza digna de romper su promesa. Esa amenaza llegó antes de lo previsto. A medianoche, el cielo se partió en una grieta luminosa.
Del vacío emergió una figura envuelta en una túnica hecha de sombras líquidas. No tenía rostro, solo una máscara blanca con un solo símbolo tallado. Los sensores de Azazel se volvieron locos. Rias y su grupo sintieron la presión desde kilómetros. Issei alzó la mirada, y por primera vez desde su juicio, sonrió. Así que ya despertaste. El aire se volvió pesado. Esa presencia no pertenecía a ningún plano conocido. Era una conciencia pura, un residuo del mismo vacío que había intentado devorarlo en la batalla anterior. Portador, cuidado. Esa cosa y es una fragmentación del no ser. No tiene voluntad, solo hambre. Perfecto, respondió Issei, bajando al suelo lentamente. La hambre entiende mejor que la fe. Cuando tocó el pavimento, el suelo se volvió rojo oscuro, y una onda expansiva barrió toda la ciudad. Los seres humanos cayeron inconscientes, los demonios se arrodillaron, y los ángeles retrocedieron aterrados. Has venido a consumir. Yo a observar. Veamos cuál de los dos se cansa primero. El vacío respondió con un rugido sin sonido. Miles de filamentos negros se extendieron hacia Issei, tratando de envolverlo. Pero el fuego escarlata surgió de su cuerpo, calmado, sin violencia visible. Las sombras que lo tocaban se desintegraban sin explosión, sin grito, sin nada. El equilibrio no lucha, susurró Issei. Solo corrige. La figura intentó reformarse, pero algo invisible comenzó a devorarla desde adentro. Era como si la propia existencia rechazara su presencia. Estás usando la magia vital, portador, y pero no la drenas, la inviertes. Exacto, respondió Issei. No robo vida. La devuelvo a su curso natural. Y con una última exhalación, la criatura se desvaneció, dejando tras de sí solo polvo de luz. Cuando todo terminó, Issei levantó la vista hacia el cielo y murmuró. Una vez más, el equilibrio se mantiene. Pero cada vez y dura menos. Drake, con voz grave, advirtió. El ciclo se acelera. Si continúas interfiriendo, pronto no quedará nada que observar. Entonces tendré que hacer algo que no esperaba y susurró Issei. Romper mi propio equilibrio. Y con eso, el fuego volvió a encenderse dentro de sus ojos. El rompedor del equilibrio, el amanecer no llegó. El cielo permanecía inmóvil, teñido de un gris opaco que no era día ni noche. Las estrellas parpadeaban de forma errática, como si el universo respirara con dificultad. En el centro de Kuo, Issei permanecía en silencio. La ciudad parecía abandonada, pero en realidad y estaba suspendida. Cada hoja, cada gota, cada fragmento de polvo estaba detenido en el aire, atrapado en un instante infinito. Drake habló, su voz cargada de temor. Has detenido el flujo temporal. No, respondió Issei. El tiempo se detuvo solo. Eso no debería ser posible. Nada debería serlo, y sin embargo, y aquí estamos. El fuego escarlata comenzó a recorrer su cuerpo, no con furia, sino con una calma imposible. Era una llama sin calor, un resplandor que parecía absorber la luz circundante en lugar de emitirla. El equilibrio no se rompe sin un propósito, susurró Issei. Pero el propósito sin acción y se pudre. A su alrededor, el espacio comenzó a plegarse, formando una cúpula de energía viva. Dentro de esa cúpula, la realidad temblaba como un líquido agitado. Y en medio de esa distorsión y apareció de nuevo la entidad del vacío, ya reformada, más grande, más definida, más hambrienta. Ya no era una sombra. Era un cuerpo. Una amalgama de formas humanas y bestiales, con ojos infinitos y una voz que no sonaba, sino que existía. Tú y no debiste ser, dijo la criatura, con una voz que parecía venir del fondo de la creación. Lo sé, respondió Issei. Pero los errores son la forma que tiene el universo de probarse a sí mismo. La criatura extendió una mano gigantesca, compuesta de oscuridad líquida, y el suelo se abrió en una fractura de energía pura. Los cielos se agrietaron. El mundo mortal comenzó a colapsar desde los bordes de la existencia. Issei no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el ser, sin ira, sin emoción y solo con una claridad aterradora. Drake. Aquí estoy, portador. Liberemos la llama del centro. El dragón escarlata rugió dentro de su alma, y por un instante, todo el multiverso pareció contener el aliento. Un círculo mágico colosal apareció bajo los pies de Issei, girando en dirección inversa a las leyes de la realidad. Portador, si haces esto, no habrá retorno. Te fusionarás con la raíz misma del fuego. No vine aquí para volver. Y entonces, el fuego del equilibrio se encendió. No era rojo. No era dorado. Era un color que no existía, que no podía ser descrito, un espectro entre la existencia y la nada. Cada átomo de su cuerpo comenzó a vibrar, no destruyéndose, sino trascendiendo. La criatura del vacío rugió, extendiendo tentáculos de oscuridad para envolverlo. Pero el fuego no los quemó, los absorbió. La energía del vacío fue tragada, despojada, y convertida en nueva llama. Issei alzó la mirada. Sus pupilas ya no eran humanas. Giraban lentamente, como galaxias en formación. Ya no soy el equilibrio, susurró. Soy la consecuencia. El choque fue silencioso. No hubo explosión, ni relámpago, ni estruendo. Solo una expansión repentina de nada. Durante un solo segundo, el universo fue reescrito.
Los dioses que observaban desde los planos superiores quedaron ciegos. Lucifer cayó de rodillas, riendo como un loco. Miguel rezó sin saber si aún existía alguien que pudiera escucharlo. Y el Creador, desde su trono de eternidad, simplemente cerró los ojos. Así que eligió y ser el fuego mismo, murmuró. En Q, el silencio fue reemplazado por una nueva melodía. Los relojes comenzaron a moverse otra vez, los pájaros reanudaron su canto, y las estrellas se alinearon de manera distinta. El mundo había sido reparado, pero no era el mismo. Rías despertó en medio del parque donde solía entrenar con Issei. El aire tenía un aroma distinto, una pureza que dolía respirar. A su alrededor, los demás miembros de su grupo también despertaban, confundidos. ¿Qué pasó? Preguntó Asia, llevándose las manos al pecho. El mundo cambió, dijo Rías, observando el horizonte. Y sé quién lo hizo. A lo lejos, sobre el cielo rojo del amanecer, una figura flotaba, envuelta en fuego que no quemaba. Era Issei, o lo que quedaba de él. No tenía alas, ni armadura, ni rostro reconocible. Solo una silueta humana rodeada por la llama eterna. Raigi, susurró la voz dentro del fuego. Aquí estoy, portador. Ya no hay equilibrio que mantener. Solo un ciclo que continuar. Entonces, ¿y cuál será tu papel ahora? El de quien escribe lo que los dioses olvidan. Y con esas palabras, Issei desapareció, desvaneciéndose entre el amanecer y el fuego. Semanas después, en el mundo reconstruido, las crónicas hablarían de una noche sin tiempo. Una noche donde los relojes se detuvieron, y el universo respiró.